pues se perciben sus fechorías, por no decir otra palabra más fuerte, gruesa. sí. Sí. Yo de eso he reunido un montón de información, ¿no? He recopilado muchísima información de esta especie de rasgos psicóticos que tenía este personaje, ¿no? Pues estos sacrificios tan sangrientos, tan espantosos sí. Pues mira, Salomón le pidió a Salomón que sacrificara pues 146.000 animales en un solo día. En un solo día. Es que lo bueno del caso es que llegaban a sacrificar a tantos animales que es que no quedaban, es que no habían. Y luego Yahvé se enfadaba con ellos, y cuando no había suficientes animales para sacrificar, entonces pues arrasaba con unos cuantos miles de israelitas, es decir, causaba la muerte de miles de personas, o hacía como simples piezas de ajedrez que se enfrentaran, pues mira, los asirios, por ejemplo, contra Israel. Diferentes pueblos enfrentados entre sí simplemente por capricho, ¿no? El propio rey de los asirios, no recuerdo ahora el nombre, se presenta ante el rey, creo que era el rey de Judá, Ezequías, y le dice, no albergues esperanzas de que nosotros los asirios no invadamos vuestras tierras. Dice, porque realmente a mí quien me envía es Yahvé. O sea, el propio Yahvé me ha dicho, ve y destrúyelos. Ya. Entonces, cuando decimos, sí, el pueblo, Israel, el pueblo elegido, uno tiene que preguntarse, ¿elegido para qué? Claro. Mi tesis personal, Israel es el pueblo generador, emisor de dolor. El pueblo elegido para suministrarle a esta entidad el alimento que necesitaba, porque es que realmente lo necesitaban, es decir, ya se había convertido primero a animales, luego ya fueron viendo que el sufrimiento humano aún era mayor, les proporcionaba más energía, muchísima más energía. Claro, evidentemente lo primero que hacen cuando Ziusudra, Noé, toma tierra en el monte Ararat, después de 40 días de diluvio, lo primero que le piden los dioses, que dice estaban en el cielo en sus carrozas celestes, dice estaban hambrientos y sedientos, se estaban muriendo de hambre. Dice, pero ¿cómo es posible que puedan morirse de hambre o de sed unos seres que están con unos niveles tecnológicos? No, lo que ocurría ahí es que después de haber arrasado con casi la totalidad de la vida humana, ya nadie había para suministrarles esos sacrificios, los llamados holocaustos. Sí. Lo que hicieron, dice, fue pedirle nada más sacar la cabeza a Noé del arca, es que le sacrificara un cordero. Y en el momento que hace la ofrenda, dice, los dioses se arremolinaron alrededor de la ofrenda como moscas. Fíjate, la desesperación que tenían estos seres para absorber esa energía. ¿Cómo es posible que la religión, la gente que sigue la religión, no se dé cuenta de esta importancia que tenía este suceso? ¿Cómo podemos estar hablando de un Dios que necesita la sangre, la muerte, constantemente? Y además que de alguna forma pues alinea como fichas de ajedrez a estos pueblos para que se masacren entre sí sin compasión. Al propio Moisés le dice, arrasa con todos, que el hermano coge la espada y mate a su propio hermano, padres con hijos, niños, o sea, al pueblo de los amalecitas, por haberse interpuesto en el camino durante el éxodo, durante la huida de Egipto de los israelitas, se les interpone en el camino estos amalecitas. Pasan 4 siglos y Yahvé no solo no ha olvidado ese suceso, sino que les pide a los israelitas que arrasen el pueblo y que no dejen mujeres ni niños aún con pecho con vida. Dice, acabad hasta con los camellos y los asnos. Fijaos qué crueldad más. No, es que lo del antiguo... Realmente acabaron con los amalecitas, se cargaron todo un pueblo. Ya. Si es que lo del Antiguo Testamento no tiene nombre. Fíjate otro detalle más. Enlil, antes de presentarse a Moisés como Yahvé, era conocido por los cananitas
como Él, el Dios Él. Sería algo así, se traduciría algo así como el absoluto todopoderoso, Dios todopoderoso. Y luego había dos atributos más que dentro del propio Él se hacía llamar, por ejemplo, el Shaddai y el Elión. Son atributos, como decir Carlomagno o Ricardo Corazón de León. Sí. Pero luego pasa a Moisés a presentarse como Yahvé. Pues fíjate que siendo Él Dios de los cananitas, luego les engatusa a los israelitas para que arrasen Canaán, la tierra prometida. Y igualmente pues hacen unas matanzas brutales. O sea, el propio Dios de los cananitas hace que los destruyan. Y esto es una y otra vez en toda la Biblia. En toda la historia. Es un libro sangriento, absolutamente, como lo es la historia humana. ¿Y quién está detrás de todo esto? Pues las mismas entidades. Las mismas entidades que desde el principio de los tiempos han estado aquí para aprovecharse de nuestro potencial. ¿Tú crees que entonces no solamente están aquí para aprovecharse de nuestro potencial, sino para controlarnos? Bueno, el control evidentemente está ahí para que se pueda centralizar esa energía, para que no haya nadie que de alguna forma piense por sí mismo. A ellos les interesa la mente colectiva, no les interesa el individuo. Eso lo decía Hitler, fíjate. Sí. Hitler fue un alumno de estos seres, fue un gran contactado. Y él lo decía siempre, para engañar al pueblo tienes que tener de alguna forma influir a las masas, para que todos sigan esas pautas. No puede haber poder en el individuo, para que nadie piense por sí mismo. Y eso es constantemente lo que se viene haciendo desde siempre a nivel político. Sí, sí. Y además parece que a día de hoy estamos ante un rebrote, ¿no?, de ese tipo de... Sí, ellos tienen muchas... el problema es que esta gente tiene muchas cartas en la manga. Son mucho más inteligentes que nosotros a nivel del hemisferio cerebral izquierdo, es decir, todo lo que es la estrategia. La estrategia. Y saben muy bien cómo funcionamos a nivel mental para explotar nuestras más espantosas debilidades y miedos, ¿no?, para hacerlos salir a la superficie. Entonces es un poco como, yo lo veo como, la humanidad ahora mismo la veo como un laberinto de esos que meten los ratones y los hacen pasar por donde ellos quieren, ¿no? Entonces, pues claro, si hay un ratón que se desvía de la ruta que ellos quieren, pues van a ir a por él, probablemente. Ya. ¿Qué es lo que se está haciendo? Exactamente. ¿Qué es lo que se está haciendo? Sí. Yo tengo algunas preguntas que, bueno, vamos a ir saltando porque parece que el tema es excesivamente amplio como para centrarlo totalmente. Sí. Entonces, antes estabas hablando de la Biblia y, por ejemplo, en el caso de Eva, sí, cuando, de Eva no, cuando Dios le dice a Adán y Eva que pueden comer cualquier fruto del paraíso, excepto el del árbol del conocimiento, el del árbol del bien y del mal. Es decir, ahí ya, para mí eso es una señal inequívoca de lo que pretendían, de que no llegáramos a adquirir un conocimiento determinado. Sí, bien, el tema es muy alegórico, el episodio de la manzana y de Adán y Eva es muy, muy, muy alegórico. Bien, en realidad, para mí la manzana es un símbolo de muchas cosas, pero sobre todo de que, de alguna forma, nos está hablando de que ellos adosaron una serie de cromosomas que les faltaban a estos dos prototipos iniciales, Adán y Eva. Adá Paititi, inicialmente dan llamándose así en los textos sumerios. Entonces, yo creo que fue un proceso en el que incluso los textos lo sugieren, ¿no? Que el árbol de la vida, ¿qué es el árbol de la vida? El árbol de la vida contenía los genes que podrían favorecer, la longevidad del individuo, hacer que pudiera vivir muchísimos años. Los Anunnaki vivían miles y miles y miles de años. De hecho, aún están ahí, es decir, no podemos comprenderlo. Pero lo cierto es que estos seres han encontrado, un proceso de longevidad
que nos es absolutamente remoto para nosotros. El caso es que el árbol de la vida es una cosa y el árbol del conocimiento es otra, muy diferente. Si el árbol de la vida nos está hablando de longevidad, el árbol del conocimiento nos habla de conciencia, de inteligencia, y también de probablemente esté implicado el proceso de reproducción, porque parece ser que les faltaban los cromosomas XX y XY del hombre y de la mujer. Entonces, sin eso no podían ser fértiles. Entonces yo creo que la manzana es también un símbolo de fertilidad y de sexualidad, por supuesto. Entonces es una forma alegórica de decirnos de que en un momento dado se les adosa algún tipo de cromosoma que ellos requerían, necesitaban. Yo pienso que fue Enki quien hizo eso. El dios Enki significa el señor de la tierra, anteriormente conocido como Ea, el señor de las aguas, que además de ser un gran genetista era especialista en todo lo que tuviese que ver con ríos y, bueno, era una especie de ingeniero marítimo. Entonces este ser con estos conocimientos, junto con su hermana Ninhursag y su propio hijo Ningijida, estos tres personajes, estos tres dioses, son los que llevan a cabo el proceso de, bueno, iba a decir creación, pero tampoco no voy a utilizar esta palabra, proceso de manipulación del hombre. Sí, genética, ¿no? Sí, y bueno, lo más probable es que esto se efectuara en algún tipo de laboratorio. Es decir, esto no se hizo ahí al lado de un árbol y tomando una manzana y todo eso. Eso es una forma alegórica de hablar. Entonces, es probable de que cuando Yahvé les dice no toméis de este árbol, no toméis del otro, hubiese como una especie de tanques, en donde probablemente hubiese algún tipo de recipiente que contenía genes. Porque el árbol de la vida o el árbol del conocimiento, yo para mí, es una alegoría de las ramificaciones de las cadenas del ADN. Porque un árbol se parece muchísimo a estas cadenas de ADN. Entonces, yo creo que por ahí van los tiros. De hecho, en los textos sumerios se sugiere eso, se sugiere que finalmente les adosan estos cromosomas para que sean fértiles. Realmente el personaje de la serpiente es el animal más hábil del bosque. Dice, la serpiente es el que, desde luego, pues tienta a Eva a tomar de ese alimento. Lo que le dice la serpiente, que yo creo que es Enki, es muy curioso y muy interesante. Le dice, ¿por qué no quiere que tomemos, por qué no quiere Yahvé que tomemos del árbol del conocimiento? Y dice, porque es muy consciente de que si lo tomáis, se os abrirán los ojos y seréis como dioses. Te está diciendo que no toméis de eso porque podéis ser libres. ¿Qué es lo que buscaba Enki? Pues todo lo contrario, la libertad del hombre. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, pues esto es tremendamente trascendente, porque resulta que nos damos cuenta que se han cambiado los roles. Los roles sobre el bien y el mal. El mal ha ido siempre cogido de la mano de Satán. Satán, que viene del hebreo Hashatán. Y bueno, en realidad significa enemigo, pero no enemigo del hombre, sino enemigo de aquel que quiere esclavizar al hombre. En este caso, Enlil. También significa acusador. Y evidentemente era acusador porque acusaba a Enlil de, digamos, todas estas barbaridades que cometía. Entonces, yo sí creo, sí estoy convencido que Enki fue un ser que, a pesar de ser, bueno, sí, de naturaleza fría, de naturaleza reptiliana, desarrolló algún tipo de empatía hacia el ser humano. Porque al fin y al cabo tiene mucho sentido que fuese él, digamos, el responsable de la creación humana, que sintiese aprecio, que sintiese amor verdadero para sus criaturas. Entonces, a mí todo esto me encaja bastante y me encaja con que tanto Enki como sus descendientes de alguna forma tuviesen algo que ver con todo lo que hemos hablado antes de la transmisión de todo ese conocimiento ancestral, espiritual, de todas esas muletas, digamos, como el yoga, la meditación, la magia también, porque aquí podríamos hablar largo y tendido sobre ciencias herméticas, mágicas y ancestrales que hablan, por ejemplo, de
de la alquimia. Un proceso en el que no solamente se trata de convertir metales en oro,